Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Seamos todos bienvenidos a la predicación vespertina, culto de predicación vespertina de la Iglesia Cristiana Bautista Orel, aquí en Salamanca, hermanos. Les damos la bienvenida a los hermanos que son de casa, a los amigos que nos acompañan siempre, amigos, hermanos que siguen las predicaciones, hermanos, que se unen a nuestra transmisión para estudiar la palabra del Señor. Seamos bienvenidos, hermanos, y bueno, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios su dirección, que sea Él, hermanos, quien nos guíe en el análisis del día de hoy, como cada domingo lo hace, y podamos, Señor, pueda el Señor hablar a nuestros corazones, porque nuestros corazones están dispuestos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias porque has sido fiel, porque tu bondad, Señor, no se ha apartado de nosotros. Te rogamos, Señor, ahora que tú hables a nuestro corazón, que tú, Señor, dirijas, Padre, nuestra voluntad y atención para recibir tu palabra, Señor, y que podamos nosotros comprender, que podamos nosotros hacer tu voluntad a partir de lo que tu palabra vemos, mi Dios. Así pues, dejamos este tiempo en tus manos y rogamos que sea el príncipe de los pastores quien habla en nuestros corazones hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a leer, hermanos, la sección que corresponde al día de hoy, en el libro de los Hechos, capítulo 19, del versículo 23 al versículo 41. Hechos 19, del versículo 23 al versículo 41. Lo vamos a leer en voz alta, ahí en casita, hermanos, por favor. Dice la Biblia así: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa, otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no se puede contradecir, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa,
que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición. Por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por lo cual podamos dar razón a este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. El apóstol Pablo está trabajando en Éfeso, ya en su tercer viaje misionero. Recordemos, hermanos, que llegó hablando precisamente del mensaje de Jesucristo a algunos que creían y tenían conocimiento solo del bautismo de Juan. No pudo seguir predicando en la sinagoga debido pues a la apatía de la gente, y le prestaron, ¿se acuerda?, un auditorio donde él podía estar predicando. Estuvo alrededor de 2 años, un poco más, allí. Y es en ese lugar donde se suelta este alboroto. Dice el versículo 23. Hubo un disturbio no pequeño. Mire, Lucas nos pone algo en palabras amenas, ¿verdad? Hubo un gran problema, pero dice, hubo un disturbio no pequeño acerca del camino. Recordemos que esa es la forma en la que se dirigían a los seguidores de Cristo, a los cristianos al principio. Les decían los del camino. Y entonces hubo una discusión complicada ahí. Y había un argumento de los naturales de ahí, de los efesios. Dice, versículo 24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Era un problema económico. Demetrio convoca a los artesanos, o sea, hacían artesanías, hacían adornos. Entre todo lo que ellos vendían imágenes de Diana, que era la santa patrona del pueblo, por lo que avanzamos a entender. Este Demetrio hacía nichos de plata donde ponían la imagen de Diana y era vendida, así que él recibía ganancia, los artesanos recibían ganancia de esas ventas. Esa era su forma de sostenimiento. Pero no era cualquier cosa, hermanos. Había muchos intereses económicos de por medio. Dice, fíjense bien cómo dice, que hacía templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Nuevamente ocupa el eufemismo, la forma ablandada de decir las cosas. Recibía muchísimo dinero Demetrio. Él era un hombre muy rico a partir, hermanos, de la venta de imágenes, a partir de todo lo que implicaba lo que era Diana de los Efesios. Él tenía fe en Diana, pues solo económico, porque incluso cuando él convoca a los obreros, dice el versículo 25, reunidos los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra, como dice ahí, nuestra riqueza. No está diciendo, pues es de lo que vivimos y sacamos nuestro dinerito. O sea, realmente él reconoce que había, hermanos, a partir de la fe ignorante de las personas, un negocio completo. Había que vender imágenes, había que hacerle casitas a las imágenes, y si no se llevaba el juego completo, no había bendición en su casa. Así que si quiere que Diana le bendiga, tiene que comprar la estatuita de Diana y tiene que ir al otro lado a comprarle el templecillo de Diana, y entonces ya habrá bendición. Realmente estaban jugando y manipulando con la fe de las personas. Dice el versículo 26, pero ves y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Hay un peligro. La gente ya no está creyéndose lo de Diana. Lo que Pablo está diciendo es peligroso para nuestro negocio. Mire, lo dice en el 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio
venga a desacreditarse. Aquí solamente complementa, hermano, argumentando su supuesta fe. No hay nada más terrible, hermanos, como aquella persona que pretende ser y no es. Demetrio y sus cómplices, sus colegas de trabajo, hermanos, lo que buscaban era un beneficio personal a partir de la fe. Fe que les habían enseñado a la gente, fe que decían ellos somos los efesios y aquí es la casa de Diana, así que por lógica tenemos que ser creyentes de Diana. Y de ahí, hermanos, ellos partían para sus riquezas. Estos hombres, hermanos, los contextos, la historia, sí dice que eran gente muy adinerada y que su trabajo era lo que les proveía de esa ventaja. Ahora, es grave eso, hermanos, si fuera un negocio de una forma diferente, en la que no se lucrara con la fe, sí sería distinto. Pero es complicado, hermanos, porque no solamente por dinero, a veces por intereses, a veces por egoísmo, simplemente hacemos lo mismo. Y simplemente defendemos aquello que nosotros creemos sin serlo. Yo no puedo llamarme cristiano si no tengo mi tiempo con Dios. Yo no puedo llamarme cristiano, hermanos, si no soy comprometido con la iglesia. Yo no puedo llamarme cristiano si realmente en lugar de llevar a gente a la iglesia, aparto gente de la fe. Mis amigos que me rodean, mis vecinos que me rodean, los compañeros de trabajo que me rodean, ya saben que soy cristiano. Pregunta, ¿por qué? ¿Porque yo se los dije o porque ellos vieron mi testimonio? Porque es bien fácil caer en ese juego. Aquí hay un problema, hermanos. Ellos dicen, hay peligro porque lo que dice Pablo pone en riesgo nuestro ser, así de simple. Lo que está predicando Pablo no nos conviene. Lo que predica Pablo no nos gusta. Lo que dice la Biblia no me gusta. Lo que dijo el pastor en la predicación no me gustó. Hermanos, ese es el corazón que está ajeno a Dios. ¿Por qué? Decía aquí, nuestro negocio viene a desacreditarse porque la gente deja de creer lo que yo les digo. La gente deja de creer en lo que yo quiero que crean. La gente ya no busca templecillos de Diana. Ahora resulta que la gente empieza a alabar a Dios. Ahora la gente, en lugar de comprar un templecillo, están escuchando acerca de Jesús. Así que esto fue solo, hermanos, para sus bolsillos y los que lo rodeaban en el mismo negocio. Y ocupan la fe de la gente, hermanos, para alborotar todo. Dice así. Seguimos en el 27. El templo, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Lo chistoso es que aquí con la predicación de Pablo se estaba demostrando lo contrario. No era la dueña de Asia, no era la dueña del mundo entero. Querían ellos su negocio. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, grande es Diana de los Efesios. Ese fue el grito que alborotó. Oigan, se están apartando de la fe, grande es Diana, y comenzó el problema. Pero fue un disturbio, hermanos, que tuvo unos motivos egoístas. Versículo 29, la ciudad se llenó de confusión, aún se lanzaron al teatro, fueron a donde predicaba Pablo, ¿se acuerdan la escuela de Tirano? Al teatro, no encontraron a Pablo, pero dice, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, había dos cristianos ahí, Gallo y Aristarco, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Imagínense si así traían ya a Gallo y Aristarco, ¿qué hubiera pasado si Pablo hubiera caído en manos de estas personas? También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Hermanos, la gente de verdad cuida, la gente que es de la iglesia, la gente que es cristiana, procura cuidarse unos a otros. Había un alboroto muy grande, pero la Biblia explica la Biblia. Nos dice realmente que no tenían ni siquiera idea de qué es lo que estaba ocurriendo los mismos que estaban en el alboroto. Ahí estaban gritando, pero no sabían ni qué. Cuidado con ese tipo de corrientes, hermanos, cuando usted se deja llevar por la emoción, por la pasión, por lo que dicen, en lugar de haber convicción. Dice 32, unos pues gritaban una cosa,
otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Ellos, pero estaban ahí en contra del apóstol Pablo. Qué interesante, hermanos, porque muchos que se levantan en contra de la palabra de Dios están en la misma condición. No saben ni por qué, no saben ni a quién, sin embargo no quieren. Pero aquellos que creen, que aman, que buscan, hermanos, pues tienen la disposición. La verdad, a mí no hay muchos datos acerca de la forma en la que realmente estaba ocurriendo. ¿Cómo estaría Gallo? ¿Cómo estaría Aristarco, hermanos, al punto de saber que simplemente por no ir en contra de Diana, sino por empezar a buscar a Jesús, está este problema? Y gloria a Dios, hermanos, porque la aclaración que se hace aquí está muy por encima de aquella malicia de estas personas. Y demostrando precisamente que el Señor, lejos de ir en contra de todos, el Señor pide exclusividad solo. Dice así: y sacaron entre la multitud a Alejandro, versículo 23, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio, con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo. Sacaron a un judío, sacaron a Alejandro, que estaba ahí también, y bueno, lo pusieron en medio, es lo que da a entender, y lo llevaron a empujones, a jalones. Él quería hablar, empezó a hacer así, y no lo dejaron. ¿Cuál hubiera sido el argumento? Interesante, pero no lo dejaron hablar. Gente enardecida, gente confusa, gente enojada, gente que no quería, pero que tampoco estaba dispuesta. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas nuevamente el grito, hermanos, en el que la euforia deja que se hace presente, hermanos, tomando control, hermanos, de todo el momento, hasta llegar a convertirse en histeria colectiva. Y creo que la historia nos ha demostrado lo peligroso que es eso. En toda situación donde exista este tipo de reacciones, la vida corre peligro, y no solo de los cristianos, de todos. Vuelve a ocurrir lo mismo, 2 horas gritando, grande es Diana de los Efesios, pero ellos mismos ni siquiera sabían si era a favor, si había fiesta patronal, si iban a linchar a Alejandro, a Aristarco, a Gallo, si estaban esperando a alguien. No sabían. Dice el versículo 35. Entonces el escribano, ya la autoridad que estaba ahí, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, fíjense lo que dice ya una autoridad: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? ¿Qué es lo que están gritando si todo el mundo ya sabe? Por lo menos a su criterio, todos ya saben quién es esta ciudad, y que en esta ciudad la que manda es Diana. ¿Cuál es el problema? Y dice el versículo 36, todavía hablando de su defensa: pues esto no puede contradecirse. Es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. ¿Están convencidos de lo que quieren decir? Entonces, ¿para qué están alborotando todo? ¿Para qué estás haciendo todo esto yendo en contra de? Tranquilos. Y eso lo dijo la autoridad, no creyente, pero puesta por Dios. Dice el 37, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Y ahí le da la clave. Ellos ni siquiera mencionan a Diana en su predicación. No tiene nada que ver con Diana. Así que lo que ustedes pretenden o quieren no tiene fundamento. Hermanos, realmente Dios, con las autoridades, debemos orar a Dios, hermanos, siempre por nuestras autoridades locales, nacionales, y pedir que Dios les dé sabiduría siempre. Este hombre dijo una gran verdad, salvando la vida Dios a través de él, de sus hijos, y poniendo en su lugar a los alborotadores. No se trata nada más de salirse con la suya, hermanos. El argumento que da Demetrio encabezando esta revuelta
deja en claro que ni siquiera él tenía la fe en Diana como para defenderla al punto. Lo que él estaba defendiendo eran sus intereses. Y queda claro que no había ningún delito en contra. Por lo menos, ¿se acuerda cuando fue en Filipos? Ahí en la ciudad sí estaba prohibido que se hablara de otras cosas. Y los cristianos, obedeciendo, se iban a reunir a la orilla de los ríos. Aquí en Éfeso no. En Éfeso había hasta sinagogas ahí en la ciudad. Así que lo que hacen realmente es un argumento ridículo. Ellos quedan ridiculizados, hermanos. Cualquiera que se vaya en contra, así de simple, hermanos, quede claro esto. Cualquiera que se levante en contra de Dios, incluso en contra de su iglesia, va a quedar ridiculizado. Porque es Dios, hermanos. Amar la iglesia, ser parte de la iglesia, ser un siervo, una sierva de Dios, hermanos, nos provee a nivel mundial, a nivel carne, a nivel material, dificultades. Por lo menos el susto, el trago amargo y la zarandeada no se las quitaron a Gallo y a Aristarco. Pero ¿sabe qué? Dios no fue vencido. Dios no será vencido jamás. Y su palabra seguirá predicándose. Dice aquí el argumento que ustedes dicen, esto no, ni siquiera están blasfemando a vuestra diosa. Dice el 38, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acódense los unos a los otros, hagan de la forma legal lo que tienen que hacer, si es que tienen pleito con uno, pero no anden alborotando. Dice, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Todo esto no tiene sentido. ¿Qué es lo que no tenía sentido? El trabajo, el alboroto, la euforia de Demetrio. ¿Por qué? Hermanos, decía al principio, ¿se acuerda? El maestro Gamaliel, si esto es de Dios no lo podremos detener. Y creo que sus palabras fueron sabias, porque nada puede detener la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros, hermanos, debemos tomar en cuenta algo. ¿Por qué la palabra de Dios ha llegado tan lejos? ¿Por qué la palabra de Dios ha llegado a tantas culturas? ¿Por qué la palabra de Dios ha llegado a tantos idiomas? ¿Por qué la palabra de Dios sigue actual aún a pesar del tiempo que ha ocurrido? ¿Por qué la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, hermanos, es perfecta. La palabra simplemente es de Dios. Y Dios es eterno. Todo lo que está aquí en la tierra es perecedero, hermanos. Así que tenemos que aprender nosotros a fijar nuestra mirada en lo que está diciendo Dios. Porque a medida de que nosotros conocemos la palabra, conocemos más a Dios. Así que yo puedo saber que Dios es real, yo puedo saber que Dios es amor, yo puedo saber que Dios es perdón, que Dios es justicia, gracias a lo que está escrito aquí. Así que tenemos que aprender, hermanos, si no buscamos a Dios de manera formal, si no tenemos un vínculo con el Señor y con su palabra, seremos como Demetrio gritando tonterías al aire. Así que sí es importante, hermanos, que veamos cómo Dios guarda de su pueblo, guardó a Gallo, a Aristarco, aún a Pablo, y que el alboroto en nombre de Diana tuvo que ser disuelto. No hubo más, dice el versículo 41. Habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Dejen de gritar y órale, a trabajar cada uno. Solo fue un momento, hermanos, con un intento, porque la iglesia del Señor sigue. Así que tenemos mucho que aprender del alboroto en Éfeso. Alboroto en Filipos, alboroto en Tesalónica, alboroto en Éfeso, alboroto en Salamanca. ¿Sabe por qué? Por la presencia de los cristianos. Hagamos algo, hermanos. Dediquémonos realmente a vivir la vida cristiana. Dediquemos a buscar el rostro del Señor en la palabra.
y que la gente se dé cuenta, ahí también hay cristianos. Esos que trastornan el mundo también están aquí. Así que vamos a dar gracias a Dios por tu palabra, hermanos. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias por tu palabra, mi Dios. Y gracias porque nos has hecho parte de la familia de la fe, de tu iglesia. Padre, no solo queremos ser escándalo, dice Pablo, ruido y nada más. Realmente, Padre, que podamos vivir nuestra vida en legitimidad como cristianos, como pueblo tuyo, buscando tu gloria, buscando tu palabra, buscando obedecerte, mi Dios. Guíanos, úsanos, ayúdanos, mi Dios, pero que hagamos tu voluntad. Danos sabiduría, Señor, danos discernimiento para poder hablar congruentemente a tu palabra, para poder vivir conforme a tu palabra, Señor, para decidir conforme a tu voluntad y que tú seas glorificado. Señor, estos hombres se tuvieron que levantar para defender a Diana. Tú eres el que nos defiende a nosotros, Señor. Así que te damos gracias por esa magnitud de amor que a veces no alcanzamos a entender. Tú eres quien sostiene a tu pueblo, tú eres quien sustenta a lo suyo, Señor. Así que ponemos nuestra vida en tus manos. Y te rogamos, Padre, de nuevo, fortaleza para vivir conforme a tu voluntad, hacer tu voluntad y hablar tu voluntad. Te damos las gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Gracias por tu palabra en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, recordarles nada más que esta semana tenemos unas transmisiones especiales de nuestros cultos especiales también. El día jueves está usted invitado a seguir la transmisión a las 6 de la tarde. Recordamos, el día de comunión. El día viernes a las 3 de la tarde también tenemos nuestra transmisión de un culto especial. El día de sacrificio o el culto de 7 palabras, como también es conocido, en el que recordamos las 7 frases que el Señor Jesús dijo estando en la cruz. El día domingo a las 7 de la mañana tenemos el culto de resurrección, el día de victoria, hermanos. A las 7 de la mañana también será transmitido. Y posteriormente, hermanos, el culto de adoración, el de las 12, ese único día será a las 10 de la mañana. Por la tarde, en ese día domingo, no habrá transmisión. Así para que usted esté enterado, hermano, no se quede esperando, pueda agendar también ahí si usted nos acompaña, está en otro lugar, en otra ciudad, tal vez en otro país, hay hermanos de otro país, ¿verdad? Y pueda acompañarnos en nuestras transmisiones sin perdérselo, hermano. Así que está usted cordialmente invitado, hermanos, a glorificar a Dios a través de la transmisión en nuestros cultos, hermanos, dando gracias a Dios por Jesucristo, por la salvación y su amor inagotable, hermanos. Deseamos que el Señor esté con usted durante esta semana, que seamos obedientes y fieles. No se le olvide que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús. el Señor Jesús. Que Dios les bendiga.